En realidad este viaje luego por los Beatles. Va a conocer a Lennon. ¿En serio? Sí. Voy a hablar con él. Nah, un ratejo. Está en Almería rodando. Sí. En realidad voy a reñirle. Pero te dejarán verle. Lo tendrán muy protegido. ¿Y qué harías tú con todas las histéricas esas? Si se quitan hasta la ropa interior y se la tiran en el escenario. Debe ser horrible, ¿no? Salir a cantar y ver a todas esas locas gritando. Es lo que buscan, ¿no? Vamos por aquí arriba. Aquí abajo, por favor. Dar una mano a alguien, se llama Fabi. Ahí, venga. Abajo, por favor, un poquito. Gracias. Dale aquí arriba, por favor, arriba. Ahí, ahí. Muchas gracias. Recuerdo que durante esos días Alfredo Landa falleció y estábamos mirando el coche, ese 750, y David dijo, 850, y David dijo, vamos a llamarle Alfredo, porque en el fondo ese coche era la metáfora de un viaje imposible, pero con una personalidad especial, y creo que esta película tiene algo de eso, ¿no? Tiene algo de un personaje verborreico, pero a la vez que le resulta difícil hablar de sus emociones, ¿no? Y queríamos pues hacerles un homenaje a estos actores. Marcello Mastroianni, pues gracias por el halago, pero sí, también entra dentro de esos actores. No sé si los jóvenes de ahora o los chicos de ahora tienen los ojos cerrados, pero yo creo que cerrárselos se los cierran muchas cosas, incluso algunas pretendiendo abrírselos. Más despreciable, yo creo, de nuestra forma de vivir es la de catalogar a las personas antes de conocerlas y de enfrentarnos a unos con otros sin darnos la oportunidad de conocernos y de ver lo parecidos que somos, incluso los antagonistas. Creo que también es importante la rebelión y también es importante enfrentarte a los complejos y a la autoridad, ¿no? Y que si algo yo creo que me inspiraba de la visita de alguien como John Lennon a un país como España en el año 66 es que él representaba a la clase obrera de Liverpool, había conseguido dar el salto vital. En esta película está uno de los gérmenes de origen, es una historia familiar que en mi casa era muy importante, que era que un hermano mío se había ido de casa justo cuando yo nací porque mi padre se empeñaba en que se cortara el pelo a todo el mundo como casi para hacer la mili al día siguiente, ¿no? Y entonces mi hermano, que en ese momento estaba pues digamos empeñado en llevar melena, en ser de otra manera, por lo menos estéticamente, pues se fue. Y mi madre siempre me contaba una cosa que a mí de alguna manera me convertía en narrador, o me convertía un poco en alguien que le gustan las historias, ¿no? Me decía que mientras me daba el pecho cada día lloraba pensando dónde estaría mi hermano, y que cuando me dejaba de dar el pecho me limpiaba y tal, y que estaba totalmente empapado de sus lágrimas. Y yo siempre considero que ese fue mi bautizo, ¿no? Me parece fantástico que esta persona, que existe realmente en los años 60, intentase copiar las letras a través de Radio Luxemburgo de los Beatles, emocionado, ¿no? Idealista, tozudo, para enseñárselas a los niños pequeños, para que esos niños pequeños se sintieran orgullosos en el patio enseñándoles las letras a los mayores, ¿no? Conseguir que los niños de la clase pudieran recitar Help para que sonara al final de la película la canción que Lennon compuso en Almería, Strawberry Fields. Eso son luchas que no están al alcance en general de una película y menos de una película española.
te aseguro que no es lo que Lennon busca, ¿eh? Mira, en el concierto de España dijo que lo que más le molestó fue ver los mejores asientos ocupados por enchufados y gente del gobierno. Y fuera la policía dando de palos a los chicos a la puerta de las ventas. Mi padre eres tú. Merci, merci. No, en absoluto. No he pensado en absoluto en James Cagney, salvo quizá en cuanto a la rapidez del caudal, de los diálogos, pero hay una diferencia ya para empezar de tamaño entre Thierry Lhermitte y Cagney, que era muy bajito. Sí que tengo en mente, ligeramente, sí que es cierto que había pensado en esa película de Billy Wilder, Pour le rythme. Bueno, sí que pensé sobre todo en cómo abordaba el tema político y en el ritmo con el que lo abordaba. Dominique de Villepin simplemente es el autor del más, bueno, el autor o la persona que pronunció el más bello discurso jamás pronunciado en las Naciones Unidas. Intérprete de uno de los momentos más formidables de la vida diplomática francesa. Así que, y así se ve en la película, es un hombre que se posiciona. Hay material suficiente y suficientemente sólido como para poder reflejar una actitud de la cual a veces uno se puede burlar. Es decir, podemos burlarnos de su conducta, de su comportamiento, de su forma de expresarse, de cómo ha creado un caos horrendo en su ministerio, pero nunca nos burlamos de sus acciones. Nunca. En la película nunca dirá que sus posicionamientos fuesen estúpidos, en absoluto. Quiero recordar que la película también es una comedia, ¿eh? Espero que el público pueda reír con la película y que perciban la ironía y el humor que tiene en su interior. La película también nos habla de todo eso, de cómo poco a poco, como una parte de los hombres políticos no hacen bien su trabajo y como los diputados franceses no hacen su trabajo y como los periodistas no hacen su trabajo, personas que sí que hacen su trabajo bien tienen, y esa es la opinión de Caillou en la película, tienen que simplificarlo todo. Se trataba de intentar encontrar equivalentes y de no copiar el cómic, pero así creo que hemos terminado por inventar ciertos elementos interesantes. Por fin, una comedia en donde los actores no van de cómicos, en donde interpretan con seriedad.
Para mí es importante que haya humor en la película, siempre, pero no necesariamente hacer una comedia. Digamos que creo que es un poco como en la vida, que el humor se va mezclando todo el tiempo con lo que nos pasa. Película de mujeres, pero no es para mujeres, eso es lo que digo, que creo que un montón de varones que ven la película, digamos, no creo que sea una problemática que aborde un género, ¿no? Que es como si una mujer no pudiera ver una de cowboys. A mí me encanta ver westerns, aunque en teoría son películas para hombres, no sé. Pero cuando estaba escribiendo este proyecto, la primera persona que se me ocurrió, dije, bueno, creo que Valeria puede dar perfecto. En el caso, además, yo tenía una fecha muy acotada porque la película se tenía que dar en verano, sí o sí, y tenía solo 2 meses y medio para filmarla. Entonces también tenían que estar disponibles en el verano y demás. Pero bueno, por suerte pudimos combinar las fechas, tuvimos que adelantar un poco la película para hacerla, la íbamos a filmar en enero, la filmamos en diciembre, pero las dos quisieron estar en el proyecto. Venimos a presentar el proyecto Cineastas Contados. Es una serie documental que nace de la necesidad y la urgencia precisamente en estos momentos de reivindicar a las figuras más importantes de nuestro cine, tomando la referencia clara de la serie mítica francesa Cineastas de nuestro tiempo y también tomando prestado el nombre del proyecto fotográfico de Óscar Fernández Orengo. Creemos, como digo, muy necesario y urgente para crear un diálogo intergeneracional que pensamos que ha sido inexistente hasta este momento, y venimos a presentaros los primeros 6 capítulos que están ya en marcha. Conforme pasa el tiempo, la gente se vuelve más lista, pero parece que en realidad es más tonta. Y lo que queremos nosotros, que somos no listos, pero sí curiosos, es hablar con nuestros mayores. Una de las cosas bonitas sería esta serie que llegase un momento en que podría suceder, porque la idea de esta serie es, aparte que sea muy expansiva y que tenga mucha continuidad en el tiempo, siempre pensamos que en realidad surge de un gesto nuestro, de amigos que compartimos más o menos de una misma generación, que hablamos, ¿no? y sentimos esta especie de falta de transmisión de unas generaciones a otras que contaba Garbiñe y Javier. Pero lo cierto es que tampoco se trata de una cosa de jóvenes y mayores, o yo creo que al contrario, ¿no? O sea, que este tema de las edades y tal, en el fondo, da un poco igual. Yo creo que todas las películas surgen siempre cuando... Las películas que hacemos cada uno de nosotros individualmente siempre surgen como de una necesidad íntima, ¿no? de uno como cineasta que tiene la necesidad de repente de hacer eso, una película sobre algo que en ese momento le importa y le preocupa. Y el caso de esta serie es eso, pero... Estamos hablando de los conceptos de gran potencia. ¿Qué representa John Kennedy? ¿Qué es lo que estaba intentando hacer? ¿Hacia dónde se dirigía cuando estaba en el poder? Y con su asesinato hay cambios en la política americana. Hay cambios repentinos en la política americana, no solamente con Vietnam y Cuba, sino también con la Guerra Fría y con Khrushchev. Así que desde un año después de la muerte de Kennedy, Khrushchev ya pierde su puesto en el gobierno. Y estas son cosas importantes y eso es lo que me importa a mí. Nunca subestimaría la capacidad de las agencias de inteligencia americanas y de otros países para eliminar a personas si no encajan. Edward Snowden ahora se ha escapado y está en Rusia. En 1945 se iría de Rusia y escaparía a los Estados Unidos. Esto muestra mucho y claramente la ironía de la historia. Nunca pensé que el imperio soviético iba a caer con Gorbachev. Me fui sorprendido en la década de los 80 y la caída tan rápida del comunismo en el 91. Me ha sorprendido muchísimo. 2001
2001 fue una sorpresa. La elección de Bush sobre Gore fue una sorpresa. De todos modos, estas cosas suceden. Por tanto, cuando piensas que va a ser malo y va a seguir así durante mucho tiempo, nunca se sabe. La bola puede cambiar. La historia muestra que la bola puede curvar y puede cambiar y caer de otra manera. Alejandro Magno es una historia interna y externa. La historia externa viaja a través del mundo. Es uno de los exploradores más importantes del mundo. Ve y hace tanto. Es increíble. Esa es la historia externa. La historia interna es su conflicto interno con su madre y su padre y sí mismo. Y yo creo que eso es una historia fascinante y se tienen que colocar las dos, el mundo interior suyo externo, de manera paralela. Tienen que desplegarse conforme se va viendo y se entiende más de la vida, descubres más de la vida de Alejandro Magno conforme se entra y se sale. La gira duró 9 meses y nosotros estuvimos en Argentina, Uruguay, una primera fase, luego México y Perú en un segundo viaje, y al tercero volvimos a Argentina y Chile, que es donde de hecho terminó, la gira empezó y terminó en Argentina. Conocí a Serrat en alguna de sus giras, le seguí en una gira que hizo en Argentina, y en la primera gira de los dos pájaros de un tiro, también estuve con ellos en algún concierto en México. Una buena manera podía ser contar algunas pinceladas de la historia de América Latina a través de dos cantantes como ellos dos, donde yo creo que son, no sé si más importantes que en España, pero sin ninguna duda creo que el nivel de adaptación, yo creo que de integración en aquellos países, sobre todo en México, Argentina y Chile, es impresionante. Cuando digo a mis amigos europeos que tengo 5 caballos, se creen que soy millonario, pero no es así. Allí en Islandia es barato tener caballos, es algo común y forma parte de nuestra cultura. Y quizás eso sea lo único que nos queda de la época vikinga. Es una película también muy divertida, pero en ciertos aspectos también es brutal. Así es que se habla un poco de la brutalidad de la gente. Y cuando veo la película y veo a los caballos, digo, qué paciencia tienen con nosotros, con los humanos, que somos tan brutos entre nosotros y también con los propios caballos. Es una historia dura de chicos de barrio que no tienen muchas oportunidades, y cuando ves la película sientes que es un personaje que está entre el bien y el mal. No solo el blanco y negro, sino que es que no tiene muchas oportunidades, y nos pareció que era una buena ocasión de rodar en blanco y negro, sobre todo en este barrio. Es una película basada en hechos reales, pero es una historia de ficción. Y cuando quieres hacer una película así en tu propio país, no es que la gente no lo crea, pero te centras todavía más en la historia. Así no te dejas distraer por alguien con unos pantalones rosa chillón que pasan por un lado. No, estás centrado realmente en la historia, los colores no te distraen. Y tuvimos que peleárnoslo un poquito, pero conseguimos hacerlo en blanco y negro. Soy director, codirector con Manuel Priede, que también es director. Y la verdad que sí, que hasta ahora no se había dado a conocer esta historia, ya que la familia pues la había mantenido siempre en secreto, ¿no? Entonces, en el año 2000 salen unos papeles en la estación de Canfranc, se encuentran unos papeles referentes al loro nazi que pasó por ahí, y a raíz de entonces sale el nombre de Albert Lelé. Entonces nosotros ya empezamos a investigar sobre esta persona y descubrimos que detrás hay una historia fantástica, ¿no? Y que nunca se ha contado. Hemos querido ser por una parte originales y por otra el que el espectador se pueda introducir mejor en la historia, ¿no? O sea, con esas pequeñas recreaciones que son pinceladas, pero que bueno, ayudan a entender mejor el documental y sobre todo a imaginárselo, ¿no?
Se trata de una película que tiene distintas lecturas a distintos niveles, y por eso es una película que puede ser aceptada o comprendida tanto por los niños, pero también por los adultos. Precisamente si yo acepté hacerla después de haber leído el guión de Annick Leray, fue porque tenía todos esos niveles y porque abarcaba muchas nociones diferentes, nociones metafísicas. I grew up loving Disney cartoons, and I still love Disney cartoons, but I believe that animation can be more than Disney and Pixar and DreamWorks. I know in Europe, adult animation is much more accepted than in America, and so I'm trying to break that wall, break through that wall for adults to love animation. We're finding now that there are alternative ways to make money on the films, such as independent cinemas and schools, universities, and especially the internet. I was afraid, because of the popularity of Pixar and DreamWorks, that traditional animation would disappear. But I found that, in fact, more styles of animation have flourished. Creo que hay una gran intención de hacer animación por las significaciones que puede tener y por las abstracciones que puede tener en relación a nuestro contexto social, que creo que encuentran en la animación no solo un medio, sino además, digamos, una expresión estética para terminar de contar ciertas cosas que con el cine de live action o el cine real, o no sé cómo lo quieran llamar, no se podrían haber producido. Creo que inicialmente hay un escenario en Latinoamérica de tratar de hacer muy bien lo que en otros lugares están haciendo excelente con grandes recursos. Entonces siempre queda la pregunta de si ese es el camino adecuado. Proyectos como el nuestro lo que intentamos fue con gran precariedad tratar de proponer algo completamente nuevo. Desde Fomento de San Sebastián, de la San Sebastián Film Commission, queremos en primer lugar agradecer al Festival de Cine la oportunidad de compartir con vosotros este desayuno en la segunda jornada del Foro de Coproducción en Europa-América Latina, y tenemos el gusto de celebrar en estas fechas nuestro 10º aniversario. 10 años en los que hemos tenido la suerte de poder apoyar películas, reportajes de publicidad, vídeos, documentales. Este año, por ejemplo, tenemos el gusto de poder llevar 5 películas al Festival de Cine, entre ellas, por ejemplo, Zipizape y el Club de la Canica. San Sebastián como un lugar de rodaje que, aunque es una ciudad pequeña, cumple un montón de diversidad de espacios donde se puede grabar, desde zonas litorales, como la playa con su enclavada en su casco urbano, como espacios naturales Articucha o edificios tan singulares como el Museo San Telmo, donde nos encontramos. Muchas gracias a todos. There is a generation that is used to, for example, downloading its music for free, not really conscious of why that should be something you should pay for every single track you listen to online, and that is feeding into how people want to consume movies. It's difficult to replicate the US model in Europe because our territory is not as big as the US, and the geographical and economic realities are dissimilar. Increasingly, exhibition across Europe is concentrated in the hands of a very few players who are determined to preserve their existing business model, and the way they're financed are reliant on doing so. Straight to VOD is so far tends to only work for certain genres, and that individual attempts by producers to exploit their films on their own worldwide without working with distributors have, in our experience, not been successful yet. I think the other thing, I mean, is
My advice would be to show the film to the sales agent when it's a first cut. Don't show it to the festivals, don't show it to the distributor, but the sales agent should be excluded from that rule. It's very important, as Sam said, to pick up the sales agent because it's his job very early in advance, because we need to make a work to position the film, to put it on the map of the buyers, of the distributors, and that work takes time, that takes energy, and if it's when we are too late, it's always very difficult to catch up the interest of distributors when we didn't do the pre-work. So I would really follow Sam and say you have to start speaking as early as possible with the sales agent. Bienvenidos a este almuerzo ofrecido por el Instituto Mexicano de Cinematografía, que este año cumple 30 años de promover el cine mexicano. Les voy a presentar a algunos de los mexicanos presentes en el Festival de San Sebastián, que este año tiene 9 películas mexicanas en la selección oficial, 5 de las cuales son coproducciones internacionales. Tenemos, por ejemplo, a Diego Quemada Díez, es director de La Jaula de Oro. Bienvenidos, disfruten el almuerzo y espero que tengan oportunidad de acercarse a nosotros para conocer mejor el cine mexicano, con ganas de mejorar la coproducción internacional. Muchas gracias. Thank you again, and thank you for staying. I just wanted to add that it was we made this film with no budget at all, and no support from anyone or any institutions or anything really. And we have no co-productions yet, nothing. And in some way it's something we're very proud, because I think it shows that with little money you can achieve great things. Or get to San Sebastián at least, and we're very happy for that and grateful. Queremos agradecer a San Sebastián por permitirnos estar acá. Esta película, pues en este momento vamos a ver el segundo corte de la película. Es un proyecto que pudimos realizar gracias al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia. Lo hicimos con los recursos del fondo y en este momento pues estamos buscando poder finalizar la película para hacer el diseño sonoro de la película, la corrección de color, la mezcla y masterización final, y hacer pues el escaneado 2K y copia final en 35. No os podéis imaginar la sensación tan maravillosa que tiene lugar cuando, después de que una historia pequeña de una autora anónima que llegó anónimamente a nuestra editorial, que suscitó esa chispa tan poco frecuente de ilusión, en la que de repente la lectura de una historia te atrapa y te parece que encierra tanta verdad que puede llegar a mucha gente. Cuando surgió la idea de la película, bueno, pues ya si yo ya estaba feliz, ahora estoy doblemente feliz, estoy más que eso, estoy abrumada. Aprovecho para dar las gracias, por supuesto, a
Atenates Films, bueno, Mercedes está aquí, en representación también de Miquel Lejarza, y creo, por lo que estoy viendo, que el equipo que ha ido aumentando ya para pasar de ser libro a película, no podía ser mejor. Que tener la oportunidad de hacer una película tan grande, tan emocionante, tan cerca de lo que a mí me gusta, que cuenta emociones que me son tan cercanas, pues no podía decir que no. Y cuando leí la novela dije, oh no, Dios mío, un personaje de la edad de Mario, mierda, pero va a tener que hacer él. Una historia que me parece que va a llegar a mucha gente, una historia de amor preciosa, bueno, con referentes como El paciente inglés, como Leyendas de pasión, que me parece que tal vez en España no estamos acostumbrados a este tipo de historia, a este tipo de cine, y me parece que va a llegar mucha gente que se van a emocionar. Gabon guztioi, ongi etorri Euskal Zinemaren galara. Zorionak. Latante handiak osatu behar dugu. Eta badakizute, eta ez naiz luzatuko, ni hemenago, baino ni bakarrik ezin dute gauzak egin. Hasteko eskerrak eman Eduardori eta Baleukori, nigan jarri zuten konfiantzagatik, eta momentu zailo hauetan zinea eta euskaraz egiteagatik noski.